porque tenemos la oportunidad hoy de estar aquí dirigiéndonos a todos ustedes. Sean bienvenidos a esta aula virtual de clase, una aula virtual que es tremenda herramienta, súper poderosa, porque acá estamos de todas partes, de todas partes donde queremos estar. Es decir, tenemos gente de Colombia, de Venezuela, de Puerto Rico, de Costa Rica, de Estados Unidos. Veo banderitas de muchos países, de muchos mercados. Entonces, esa es la maravilla de la tecnología. Bienvenidos a esta aula virtual, bienvenidos a este entrenamiento. Entonces, damos gracias a Dios por eso, por podernos tener hoy aquí reunidos en este salón de clase. Gracias también a mi familia, que siempre está ahí apoyándome, cubriendo otras cositas para que podamos estar donde debemos estar. Y gracias también a nuestros diamantes, a Hugo y Pili Castellanos, por depositar la confianza, por creer que podemos transmitir algo al equipo, y pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por hacer parte de esta clase. Qué rico poderlos tener aquí en esta sala virtual. Entonces, pues vamos a iniciar. Primero quería que conocieran un poquito de quién es Yarlady. Yarlady inicia este negocio siendo docente, licenciada en el área de la educación. En la medida que estoy en el tema de iniciarme en este negocio, pues curso algunas especializaciones también, una en lo que es sistemas de gestión de calidad, sostenimiento de las normas ISO, y otra en administración de tecnologías para la información y la comunicación. Eso es lo que a nivel de academia estamos haciendo. Iniciamos este proyecto, este negocio con muchas expectativas, con muchos sueños, y en ese camino de recorrer sueños, pues gracias a Dios tuvimos el eco en la familia. De hecho, pues yo vivo muy orgullosa de mis hermanos, de mi mamá y de la familia más extendidita, porque ellos creyeron en esta oportunidad y son ahora tremendos maestros y tremendos mentores de esta industria. Por eso vivo muy agradecida con este universo y con esta providencia. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que me apasiona muchísimo y espero poderles llegar y poderles contar un poquito acerca de qué es todo esto. A lo que nos vamos a referir hoy es a qué es lo que sucede en este cerebro, qué es lo que sucede para que tomemos ciertas decisiones. Es bien chévere. Ahí ustedes ven en esa primera lámina que habla la combinación de dos fabulosos sectores. ¿Cuáles son esos dos fabulosos sectores? Pues uno, estamos hablando de ese sector que nos encanta y que nos apasiona a todos nosotros, que es Amway, mercadeo en red, social marketing, multilevel. Entonces, ese tema de mercadeo en red, que es el que nos tiene hoy aquí reunidos. Y ese amarradito a otro tema que es el neuromarketing. Entonces, qué rico, vamos a trabajar en ese centro que es neuromarketing multinivel. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar todo esto del neuromarketing en beneficio del mercado, en beneficio de nuestros negocios y en crecimiento? Si de pronto estoy hablando muy rápido y me quedo por ahí, me cuentan, inmediatamente vamos parando un poquito. Bueno, entonces ahora sí, voy a bajar acá la cámara, la voy a cerrar para que sigamos únicamente con las diapositivas. Bueno, entonces vamos a hablar de este tema, el neuromarketing. ¿Por qué nos gusta o por qué ha sido un tema que me apasione y que quisiera compartirles el día de hoy? Es un tema bien chévere porque hablamos de muchas ciencias que tienen que ver con nuestro negocio. Hablamos de la sociología, hablamos de la física, hablamos de una cantidad de la antropología, de una cantidad de ciencias que tienen que ver con nuestro negocio, pero hay una muy especial que es la biología. ¿Por qué? Porque la biología es la ciencia que más demora en tener cambios. Y es una ciencia generalizada que no depende de la cultura, sino que es una ciencia que rige para todos. Y por eso vamos a trabajar un poquitico ese tema del neuro. Entonces estamos hablando de dos conceptos que tienen muchísimo en común. ¿Cuántos años hace que nació el mercadeo en red?
nosotros hemos escuchado un poquito del tema del mercadeo en red y sabemos que tuvo sus inicios con nuestra compañía, tuvo sus inicios con Nutrilite y luego fue Amway quien tomó Nutrilite y somos los pioneros, estamos con los pioneros en lo que tiene que ver con mercadeo en red. Ese término ha tenido algunos cambios, pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de mercadeo multinivel, estamos hablando de mercadeo en red y ahora tenemos un término que estamos utilizando que es el social marketing. Ese nació hace ya alrededor de 60 años, ya casi 60 años nos estamos aproximando, estamos como añorando ese tema de los 60 años porque soñamos con estar allí en Las Vegas, celebrando los 60 años de nuestra corporación. ¿Y cuántos años hace que nació el neuromarketing? Hace 25 años. Hace 25 años que nació y son sectores relativamente nuevos y créanme que todo lo nuevo genera algo de resistencia y genera incredulidad. Así como se ha creído que el mercadeo en red no funcionaba, que tal cosa, que eso no era posible, todo eso, el neuromarketing también ha sufrido ese tipo de incredulidad. Porque se pensaba, bueno, sí, a ver, ¿dónde está la prueba científica de que eso funciona? Pero sabemos nosotros de que no todo lo que funciona pues tiene que ser con un resultado científico y un corte científico para que funcione. Y pues de hecho tenemos unos ejemplos bien palpables, entre ellos tenemos nuestra espiritualidad, nuestra creencia, pues no necesitamos de que haya algo científico que lo confirme para que nosotros podamos creer en él y ver los resultados de esa espiritualidad en nuestras vidas. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de varias cositas. ¿Cuál es como uno de los objetivos que tenemos hoy acá? De que a través de este conocimiento que estamos adquiriendo y que estamos compartiendo, podamos empezar a trabajar. En una de las tareas es en bajar el número de detractores, de personas que de pronto no creen, de personas que de pronto no han tenido buena imagen o buena perspectiva de lo que es nuestra industria. ¿Y cómo lo hacemos? Con mayores resultados. Entonces hoy vamos a ver cómo podemos generar un cambio, cómo podemos generar esto a través del conocimiento, sabiendo qué es lo que pasa con nuestro cerebro y por qué nuestro cerebro toma algunas decisiones. ¿Van conmigo? ¿Estamos juntos? Ok, muy bien, gracias. Entonces ahora vamos a mirar acá algo. Todos queremos tener éxito, todos queremos ser prósperos, todos queremos tener éxito y no solamente éxito en Amway, queremos tener éxito en la vida. Eso es lo que queremos. Entonces nosotros acá, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? O sea, ¿qué se requiere realmente para tener éxito? Vamos a mirar en estos círculos de este gráfico. Uno de ellos habla de los miedos y del ser. Debo reconocer mis miedos y debo trabajar en el ser. Cuando yo empiezo a reconocer mis miedos y empiezo a saber por qué hago o dejo de hacer determinadas cosas, entonces puedo tomar acción, puedo tomar medidas para corregir esto. Si yo sé que yo genero un miedo a determinada situación, pues ya sé cómo debo trabajarlo y de hecho pues hay muchos cursos, hay muchas páginas, hay mucho material en el que nosotros nos podemos apoyar para empezar a trabajar algunos miedos específicos y poder fortalecernos en el ser. Ese es como el círculo más importante. Tenemos que trabajar eso porque sin este círculo, no importa, así tengamos los otros 3 círculos súper bien, si tenemos ese círculo como falencia, pues no vamos a tener resultados, no vamos a poder tener ese éxito en la vida y ese éxito en nuestro negocio que tanto queremos. Entonces, podemos ir mirando y en la medida que vamos hablando, nos vamos autoevaluando y vamos viendo, bueno, yo creo que yo debo revisar eso de los miedos y eso del ser. Entonces, vamos a ponerle acá un puntico rojo porque después nos vamos a devolver para ahí, ¿cierto? Bueno, y segundo, ¿qué vamos a tener? Ese círculo del conocimiento. Claro, tenemos que tener conocimientos, tenemos que empoderarnos, tenemos que saber cómo funciona nuestro negocio, tenemos que capacitarnos, no podemos irnos a la guerra con palos de paleta, tenemos que irnos armados
¿con qué? Tenemos que irnos armados con información, tenemos que irnos armados con el conocimiento y ese conocimiento nos genera a nosotros seguridad, nos genera tranquilidad para poder hablarle a otras personas. Esa persona nos va a ver con una actitud diferente porque tenemos eso tan valioso que es conocer en qué estamos, tener esa información, una información coherente, una información precisa, para que podamos ofrecerle a las personas algo con certeza. Y luego vamos a tener esa parte de la disciplina. Entonces, ya tenemos, bueno, controlado el tema del ser, estamos trabajando en él, sabemos que es algo interminable, que todos los días debemos aportar y aportar y aportar más a nuestro corazón, a nuestro cerebro, a nuestro ser, a nuestra espiritualidad para ser mejores. Listo, sabemos que vamos a trabajar esa parte. Sabemos que vamos a trabajar la parte del conocimiento, nosotros tenemos una maravilla de plataforma espectacular. Mejor dicho, una persona que entre a este negocio y abra la plataforma que nosotros tenemos ahí en Amway, todo lo que es esa página que es bastante fortalecida. Una persona ahí tendría toda la información que necesitara para hacer este negocio. Si solamente se moviera ahí tendría más que suficiente. Tenemos todo ahí para el conocimiento y aparte de eso tenemos esos maravillosos equipos de apoyo, esos maravillosos líderes que siempre están contribuyendo, que siempre están aportando, que están buscando por todas partes cómo mejorar el rendimiento de sus equipos, cómo aportar más. Entonces ahora ya llegamos a la disciplina. Entonces, qué rico que nosotros podamos generar una conciencia de la disciplina, donde estamos trabajando en ella, donde estamos creando hábitos de éxito, donde estamos todos los días mirando qué es lo que estamos haciendo por nuestro negocio y si lo estamos haciendo de una manera consistente. Si lo estamos haciendo así, ahí estamos adquiriendo disciplina. ¿Cuándo tenemos nosotros disciplina? Cuando nos decidimos a hacer aquello que debemos hacer, así no queramos. Cuando nos decidimos a completar esa misión que en algún momento prometimos, así estemos cansados, así tengamos otras situaciones, no importa. Así no nos estén mirando, porque muchas veces lo hacemos porque otros nos están viendo, porque estamos ahí como en el ojo de otras personas. No, cuando lo hacemos así nadie esté viendo, ahí eso se convirtió en disciplina, cuando lo hacemos sí o sí. Entonces ya tenemos ese trío. Ahora vamos para la cuarta. Esta cuarta sí que es importante. Tenemos que tener un sentido de urgencia. Un sentido de urgencia, una necesidad que me diga que yo tengo que poner en concordancia esos cuatro aspectos. Porque conozco en este negocio y hasta personalmente, hasta íntimamente, les podría decir, manejar el tema de los miedos y del ser y estar buscando mejorar ahí, estar buscando mejorar en los conocimientos y estar buscando mejorar en la disciplina. Pero cuando no tenemos un sentido de urgencia, esos tres solitos no pueden hacer el trabajo. Así que hay que buscar cuál es esa necesidad, cuál es ese sentido de urgencia que nos va a hacer mover y va a poner estos cuatro círculos en una sinergia total para que se pueda dar un resultado para todo el equipo y obviamente para ti. Eso es lo que vamos a hacer. O sea que vamos a trabajar en estos cuatro aspectos. ¿Para qué? Para poder tener éxito en la vida y poder tener éxito en nuestro negocio. Resulta que ahora vamos a empezar a hablar de algunos neurotips de auspicio, algunos neurotips de qué es lo que pasa allá afuera, por qué nosotros a veces generamos una imagen y de pronto no sabemos qué es lo que el otro está viendo en esta industria. Entonces el primer neurotip del que vamos a hablar dice, para la mente lo que se cree es. Para la mente lo que se cree es. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros luchamos para hacerle entender a alguien algo, hacerle entender a alguien nuestra idea, qué es lo que le estamos promoviendo con este proyecto, pero no sabemos qué es lo que esa persona tiene en su cabecita, no sabemos qué es lo que esa persona cree. Y resulta que lo que esa persona cree, eso es para ella. Y nosotros estamos pues empeñados en hacerle entender, en hacerle creer lo que nosotros creemos. Miren esta imagen puede ser lo que la mayoría de la gente cree.
lo que muchas personas pueden tener en su mente cuando le mostramos un tipo de negocios como el nuestro. Entonces, miren ahí, la persona dice, ah, sí, hay alguien arriba, tiene una carita feliz, está sonriente. Ahí más abajito hay otros que también están sonrientes, pero mire cómo la sonrisa se va acabando ahí abajo. Si eso es lo que la persona tiene en su mente en ese momento, pues eso es lo que esa persona cree. Y entonces ahí está nuestra misión. ¿Cómo hacer, cómo llegarle a una persona que ya tiene en su mente algo así? ¿Por qué? Porque mi tía estuvo, mi primo estuvo, mi abuela estuvo, ya estuvo todo el mundo, entonces quedó esa imagen en su cabeza y que eso es lo que cree. Si una persona puede aparecer con esta información, ¿qué le puedo decir? Le puedo decir, bueno, sí, usted tiene razón, usted tiene toda la razón, pero déjeme contarle cómo las cosas han cambiado, cómo todo ha cambiado y cómo usted pues, podría tener otro pensamiento acerca de esto. Déjeme contarle, pero poder darle la razón para que la persona no entre en choque con nosotros. Porque si nosotros de una le decimos, ay, no, 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 eso no es así como se está diciendo, ¿qué tal? Entonces ella en su cerebro va a generar una barrera y no va a querer escucharnos. Como si apagara inmediatamente su cerebro y genera una desconexión total con nosotros. Y eso no es lo que queremos, antes lo que queremos es generar una empatía, generar una conexión. Y así lo podemos hacer, sí, usted tiene toda la razón. Aceptar los errores del sector, porque también somos conscientes de que en una comunidad tan grande como lo es el multinivel o como es todo lo que es el marketing social, pues también ocurren cosas. Ocurren cosas porque aquí hay una pluralidad gigantesca, es una sombrilla que cobija muchas personas. Entonces, pueden pasar situaciones y pues bueno, aceptemos los errores que se pueden cometer en el sector y mostrémosle cómo eso ha cambiado, cómo eso en nuestro equipo funciona diferente, cómo eso en este momento ya ocurre de una manera distinta, para que esta persona no se desconecte de lo que estamos hablando y pueda estar ahí con nosotros. Eso es lo que queremos. Y ahora pues vamos a mirar qué es lo que pasa entonces ya en ese cerebrito. En ese cerebrito que tenemos, dice, la mente es un constructo de pensamiento. ¿Y qué es eso de un constructo de pensamiento? Pues muy bien, un constructo es una fórmula, es un mecanismo que tiene, un mecanismo de teoría que tiene para resolver un problema. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se hace ese constructo de pensamiento? A través de los recuerdos, de la educación que recibimos, de los valores, las experiencias, las emociones que tenemos. Todo esto hace parte de los constructos que empezamos a tener en nuestro cerebro. Eso empieza a generar allí en nuestro cerebro una información que es la que después el cerebro va y recurre a ella. Uno ya dice, bueno, o sea, ¿qué está haciendo? Está buscando experiencias pasadas, está buscando situaciones que en algún momento vivió, improntas primarias que están allá en su cerebro. Ese es el constructo. El cerebro siempre va a buscar información y va a generar improntas. Esas improntas primarias son el 80% de la información que hay en nuestro cerebro. El 80% de la conformación de ese constructo. Entonces, imagínense cuántas cosas hay en el cerebro de las personas, dependiendo de todo lo que hayan vivido. Es un espectáculo saber que el cerebro funciona así, de esa manera. Es increíble ver cómo se puede generar esa cantidad de redes en nuestro cerebro y cómo esa información siempre el cerebro la tiene ahí para qué, para sobrevivir. Por eso la información que él considera muy importante, a la que le da relevancia, esa la pone en el primer lugar, esa la va a tener ahí. ¿Cómo tiene también ese cerebro esa información? Pues a través de los sentidos. Ustedes saben, los sentidos son como antenas que están ahí buscando siempre, que están generando memorias. Y esa información, a veces hay información que consideramos no relevante y la tenemos guardadita por allá en otros cajones, pero cuando hay un impacto, cuando hay un impacto, cuando hay una emoción, y entonces inmediatamente el cerebro va y recurre a ella. ¿Por qué? Porque recuerden que allá guardamos todo aquello que estemos necesitando para la sobrevivencia. Entonces eso es fantástico que nosotros podamos entender cómo es que funciona. Miren más o menos así como acá les estoy mostrando. Alcanzamos a ver ahí la imagen del archivero. Así más o menos podríamos decir nosotros que es nuestro cerebro. Algo así como
como ese archivero gigante. Imagínense ustedes ese archivero gigante. Les voy a contar una historia chiquitica y ustedes me van a decir qué pasaría ahí. ¿Dónde creen ustedes que está lo más importante de ese archivero? Lo más importante, ¿dónde lo pondrías? Hello, me quedé sola. No me diga que se me durmieron, cuidado. Sí, exacto. Es cierto. ¿Dónde tengo yo lo más importante? Al alcance, en esa gaveta de allá arriba, al frente y arriba. Perfecto. Eso es. ¿Por qué? Porque lo más importante es lo que yo estoy necesitando continuamente. Eso es. Entonces, imagínense, nosotros tenemos eso ahí. ¿Qué tal si escuchamos una información en el radio y en esa información dice que en Singapur un señor se cayó de un quinto piso y que un edificio elevado, él vivía en el quinto piso allá en Singapur y se cayó? Probablemente muchas personas dirían, ah, sí, qué pesar, sí, se cayó. A veces ni lo podríamos escuchar bien el tipo de la noticia. ¿Y qué pasaría? Esa noticia o esa imagen, ese recuerdo, lo pondríamos por allá abajo en el último fichero. Atrás, como dicen, abajo y al fondo, ¿cierto? Abajo y al fondo. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, a ti te dicen, voy a tomar un ejemplo de alguien aquí en la sala? Pues acá yo sé que hay varias personas que tienen hijitos y todo eso. Imagínense que yo les digo que en Colombia un edificio de 5 pisos y que del quinto piso se cayó un niño de 4 años. Y resulta que tú tienes un niño de 4 años y vives en un quinto piso. ¿Dónde pondrías ese archivero? ¿Dónde lo pondrías? ¿En qué parte del archivero? Lo pondrías arriba y al frente. ¿Por qué? Porque es una información que es súper relevante para tu vida. Súper relevante. ¿Por qué? Porque se parece a lo que tú vives. Entonces, imagínense, así más o menos como esa historia que yo les acabo de contar, así pasa cuando nosotros vamos a contar este negocio a algún lado. Resulta que nosotros vamos donde una tía y le dice, tía, te quiero mostrar un negocio. Y la tía está pensando en cualquier cosa, menos en negocios. La tía no está pensando en eso. La tía está pensando en la novela. Es más, uno le está interrumpiendo la novela. Entonces, imaginan la tía donde le pone a uno el cuento del negocio, abajo y al fondo. ¿Cómo estamos escuchando? Estamos escuchando, sí, se oye bien. María, entonces sal y vuelve a entrar porque de pronto es tu equipo. Bueno, entonces imagínense pues, ¿qué pasaría con esa tía? Esa tía llega y nos escucha la información y adivinen, no le interesa nada porque ella no está buscando nada en ese momento y nosotros no estuvimos conectando en nada con ella. Entonces, abajo y al fondo, allá quedó en la historia de nuestro negocio. Imagínense eso. Desde ahí lo importante que es que nosotros conozcamos a esa persona a la que nosotros le vamos a ir a mostrar este proyecto, con la que nosotros vamos a compartir esta idea de negocio. ¿Para qué? Para que le podamos mostrar esta idea de negocio desde lo que la persona vive, desde sus necesidades, desde qué es la actualidad de su vida. Porque esa es la manera. De ahí que sea un espectáculo el tema de trabajar por causas. Si una persona en este momento, si una mujer en este momento es una mamá, es una madre cabeza de hogar, trabaja, tiene unos hijitos bien hermosos, pero no los puede ver todo el tiempo, todo ese tipo de cosas, entonces imagínense si nosotros podemos llegarle, pero le vamos a hablar de esa causa tan hermosa que es mamá vuelve a casa, ¿cierto? Que es recuperar esas mamás y que las mamás puedan ser profesionales desde sus hogares y que siendo unas mujeres muy competentes no dejen la mejor de las competencias que es ser mamá. Ahí en ese momento, esa mamá va a tener el tema del negocio arriba y al frente. Qué bueno que nosotros podamos hacer un pequeño escáner. ¿Cómo puede uno hacer un pequeño escáner de qué es lo que la persona está viviendo en ese momento? ¿Cuáles son sus necesidades? Recuerdan lo que ahora hablamos de los 4 círculos. ¿Cuál sería ese sentido de urgencia de esa persona? ¿Cuál sería esa necesidad? Para que así mi información pueda llegar a ese fichero arriba y al frente.
Eso es lo mejor, que nosotros tengamos un conocimiento previo y que le podamos llegar a la persona así, de esa manera. Y que no desconozcamos también, no desconozcamos que está el tema este de las improntas, que fue el que yo les hablé hace un rato. Las improntas, hay improntas de todo tipo, yo ahora te las hablé de tipo generalizado, pero ahora vamos a hablar de lo que son las improntas multinivel, de lo que son las improntas de nuestro negocio o de los negocios multinivel en general. ¿Qué le podríamos preguntar a una persona? Listo, cuéntame, para ti, ¿qué es esto de multinivel? Para ti, ¿qué es esto de multinivel? Bueno, pero me voy a devolver un poquito y voy a hablarles un poquito más del tema de qué es una impronta, antes de la impronta de multinivel. La impronta es ese recuerdo que nosotros tenemos inmediato cuando hablamos de una palabra. Por ejemplo, si yo les digo que impronta del café, algunos me podrán decir, ay, sí, delicioso, rico por las mañanas, mi mamá siempre me lo servía antes de salir para el colegio o de salir a trabajar, el aroma tan rico. Y cuando hablamos de café, nos puede llegar esa información. Esa puede ser la impronta para esa persona. Pero supongamos que alguna persona tuvo un suceso bien maluco con el café y que, por ejemplo, alguien llegó y le derramó un café caliente en las piernas. Entonces, cuando yo le digo café, ¿cuál es tu impronta del café? Esa persona que va a tener un recuerdo muy desagradable, va a decir, ay no, café, qué pereza, café. Yo inmediatamente se le va a venir a la mente cuando se quemó con un café. Entonces, miren lo importante de conocer las improntas, de saber qué es lo que ocurre con lo que nosotros tenemos en la cabeza. Por eso acaba la segunda tarea. ¿Cuál es la segunda tarea? Asegúrate de dejar una impronta, asegúrate de dejar una impronta contundente, una impronta significativa en tu negocio, con las personas que tú hablas. Este tema de las improntas es algo súper chévere, saber qué es lo que la otra persona está pensando para que tú sepas cuál es el paso a seguir. Entonces, en esa impronta yo podría saber qué es para ti multinivel, ¿cierto? Y la persona va a poder hablar y va a poder decir todo lo que tiene en su cabecita de multinivel y uno puede ya entrar a aclarar, entrar a contar y poder invitar a algunas actividades. ¿Para qué? Para poder asegurarnos de dejar una impronta contundente, positiva de lo que es este tema. ¿Qué es lo último que has escuchado de multinivel? Porque ahí yo me voy a dar cuenta de varias cosas. Resulta que las improntas hay improntas significativas, que son las que yo tengo como en las primeras etapas de la vida. De hecho, ya hay algunos chicos que tienen improntas significativas porque han crecido con el negocio, porque en este momento tienen 8, 9 años y ya han recorrido unos añitos en el negocio de sus padres, o sea que ya tienen una impronta significativa del multinivel. Si yo pregunto, ¿qué es lo último que has escuchado del multinivel? Yo me puedo dar cuenta si esa persona tiene una impronta positiva o si esa persona de pronto tiene una impronta caótica o si tiene más allá que eso, una impronta caótica reciente. Entonces, si yo ya sé eso, ya tengo que abordarlo de una manera diferente. ¿Cuál es uno de los grandes problemas con algunas improntas? Hay gente que tiene improntas con el tipo de negocios que dice, no, eso es deshonesto, eso no es claro, no dicen la verdad. Entonces nosotros sabemos que nuestra impronta contundente tiene que ser de honestidad, de claridad. Es cierto, lo que tú dices ahí es cierto, cierto David, porque cuando tú empiezas a preguntar, si yo en estos días hacía un ejercicio con unas personas y yo les decía así rápido, yo les decía, bueno, dime lo primero que se te venga a la cabeza cuando yo te diga la palabra. Entonces yo les decía palabras y ellos me decían lo que se les venía a la cabeza. Entonces llegué y les solté la palabra multinivel. Entonces muchas personas empezaron a decir una cantidad de palabras, cosas, no funciona, estafa, pirámide, todo eso así, Jimena, como tú dices. Entonces, ese tipo de cosas es lo que ha venido pasando y en algunas personas son improntas que se han creado en años donde estaban en la infancia y para otros son improntas caóticas recientes. Entonces, ¿cómo ya uno empieza a trabajar con ellos? Bueno, sabemos que la tarea es mejorar la impronta negativa que puede tener esa industria, construir una impronta positiva reciente
y construir una experiencia contundente, que la persona vea en ti totalmente lo contrario a lo que ha escuchado. Totalmente lo contrario. Entonces ahí es donde nosotros los invitamos a vivir momentos de experiencia, donde la persona puede encontrar en uno más que una boca que habla y habla y habla, un par de oídos que escuchan y escuchan, porque las personas necesitan ser escuchadas y uno no puede irse, como decíamos hace un rato, uno no puede negarse a los errores que se han tenido en el sector. Hay que aceptar y mostrar cómo se está trabajando en este momento, cómo está trabajando nuestro equipo, quiénes somos nosotros, y eso con toda seguridad que va a generar una impronta bien especial, una impronta bien contundente. Aquí les voy a mostrar otra cosita. Dice, vamos a hablar de esta parte. Este es el neurotip número 2. Ese neurotip número 2 dice, véndele al reptil. Nosotros sabemos que tenemos un cerebro espectacular y ese cerebro espectacular, pues antes hablábamos nosotros de que estaba dividido en dos partes, que era el racional y el emocional, pero ya después por allá en el año 52, Paul D. MacLean, un neurocientífico, entonces ya él a través de la neurociencia moderna empezó a trabajar todo lo que, cómo era que funcionaba el cerebro y hubo algo bien especial porque ya se habló de esto, del cerebro racional, instintivo y emocional. Sí, Jimmy, eso que me estás diciendo ahí es verdad. Esa impronta de crear el planeta es excelente. Por eso el tema de trabajar por las causas es fantástico, porque las causas va a generar improntas diferentes en las personas y van a llegar a los archiveros arriba y al frente, dependiendo de cada persona. A mí me encanta porque están ustedes cogiendo información que ya tienen y anexándola a esta, entonces se va volviendo un aprendizaje bien significativo. ¡Qué rico! Bueno, entonces aquí vamos a mirar el tema de los cerebros. Entonces tenemos esa parte del cerebro que es el córtex. Esa parte es ese cerebro racional, ese cerebro que piensa, ese lógico, esa es esa parte del cerebro. Y tenemos este otro que es el límbico, el emocional, el que siente, el inspirado, el de las emociones, todo eso. Y tenemos este otro que pues no, a pesar de que en 1952 este neurocientífico empezó a trabajarlo, pues no se ha manejado tanto, que es el reptiliano, que es el de los instintos, es el que hace, el que reacciona. Imagínense pues, y generalmente nosotros estamos trabajando ¿por cuál? Por el racional. Nosotros todo lo tenemos que entender perfectamente y queremos contestar de una manera tan lógica y tan inteligente que nos veamos muy bien ante todo el mundo. O sea, que cuando se hace una pregunta en público, nosotros queremos contestar siempre de una manera que quedemos como muy inteligentes, porque qué tal quedar de otra manera, ¿cierto? Sí, ya les voy a contar cómo funciona el límbico y el reptiliano. Entonces, para allá hoy que allá vamos a ahondar un poquito en esta información. Entonces, imagínense pues, nosotros tenemos esa parte y les cuento, la mayoría de las decisiones son tomadas por el cerebro límbico y reptiliano. Ese tiene el 85% de la toma de decisión en todo lo que hacemos. Y solamente el 15% es el que le queda al racional. Imagínense pues. Nosotros, todo lo que pasa por nuestro cerebro y nosotros creemos que todo es muy racional. Y por eso es que a veces el discurso que nosotros damos es demasiado racional y a veces no conecta. Porque recuerden que el 85% de las decisiones lo toman los otros dos. Entonces, ¿a quién le tenemos que hablar? Tenemos que tocar un poquito de todos, pero hacer mayor énfasis en el emocional y el reptiliano, el instintivo. Entonces eso, vamos a mirar un poquito de eso para que nos quede más claro. Miremos nosotros, por ejemplo, ¿qué mueve al cerebro reptil? Les voy a contar qué mueve al cerebro reptil. Este cerebro reptil me encanta porque está totalmente relacionado con la biología. Totalmente, porque es que todos tenemos un cerebro reptil. Por eso muchas veces cuando las personas, cuando en las empresas quieren conocer un poquito más a sus empleados y todo,
eso, hacen algunos eventos y reparten unas copitas y todo esto. ¿Por qué? Porque esas copitas hacen que el cerebro ya no tenga tantas inhibiciones y empieza a salir por allá ese reptil, a hacer cosas que el racional jamás haría. Imagínense, ¿por qué? Porque muchas veces las empresas necesitan conocer qué hay allá, después de ese cerebro racional, que todo lo contesta de manera cuadricular, y qué hay en ese emocional, y qué hay en ese instintivo. Entonces vamos a ver cuáles son las cosas que podrían hacer parte de ese cerebro reptil. ¿Qué mueve al cerebro reptil? Para nosotros, para el cerebro reptil, es mucho mejor vender libertad que dinero. El dinero sería para el cerebro racional, pero para el reptil, libertad es lo máximo. ¿Qué más lo mueve? Lo mueve la idea de tener el control, lo mueve la idea de ser un ganador, lo mueve la idea del placer, de sentirse saciado, también lo mueve la idea de la dominación, como les dije, de la libertad, de comer, de la exploración. Ese cerebro reptil es totalmente tribal. Es increíblemente tribal, le encanta ser parte de un grupo, le encanta ser parte de una tribu. Ese cerebro reptil también maneja lo que es la protección, quiere tener ese sentido de protección, el sentido de reproducción. Ese cerebro reptil trabaja por sobrevivencia. Entonces imagínense cómo uno le podría llegar al cerebro reptil. Imagínense nosotros, les voy a hablar qué podríamos hacer para trabajar como esos tres círculos. Ya les hablé un poquito de ese instintivo. Si fuéramos a promover la idea de nuestro negocio, diríamos, listo, el racional. Al racional, ¿de qué le voy a hablar? Al racional le voy a hablar de dinero, claro, en este negocio hay dinero. Le voy a hablar de tiempo. Sí, en este negocio se va a solucionar los problemas de tiempo, se va a solucionar los problemas de dinero y vas a poder viajar. Eso sería lo que yo le diría al racional. Pero ¿qué le diría al emocional? Yo al emocional le diría, acá vas a compartir más tiempo con tu familia. Mira, le estoy hablando de tiempo, pero no un tiempo solo, sino que ya un tiempo amarrado a la familia. Vas a compartir tiempo con tu familia, con tus hijos, con tus papás, vas a mejorar tu personalidad, vas a tener más amigos, vas a tener la posibilidad de descubrir culturas, países, el mundo entero. Mira que el racional, yo le dije, vas a poder viajar, pero eso es demasiado cuadriculado, demasiado racional. Al emocional le estoy diciendo, sí, pero vas a conocer culturas y vas a descubrir el mundo. Ahí le estoy hablando al emocional. ¿Y cómo le diría al instintivo? Al instintivo le voy a decir, vas a trascender, vas a poder tener el control de tu vida, vas a poder tener el control de tu tiempo, vas a poder tener el dominio sobre tu vida, no lo va a tener tu jefe, no lo va a tener el Estado, no lo va a tener nadie más, lo vas a tener tú. Entonces miren cómo un discurso de esos podría amarrar los tres cerebros y no solamente le estaríamos hablando a ese cerebro racional que solamente tiene el 15% de la responsabilidad en las decisiones. Por eso es que muchas personas cuando hacen una compra, yo no sé si les haya pasado a ustedes, pero a mí sí, que uno hace una compra porque está súper emocionado y cuando llega a la casa uno dice, Dios mío, ¿yo por qué compré esto? O sea, uno lo compró por la parte emocional y la parte instintiva. Pero cuando llegó a la casa empezó a trabajar la racional. Ay, Dios mío, ¿yo por qué hice esto? ¿Yo por qué? Miren, no vamos muy lejos. Las personas que se registran con nosotros. Las personas que se registran y están súper felices. En ese momento está trabajando su cerebro límbico y reptiliano. Pero llega un momento donde el racional, pero ¿por qué firmó? ¿Por qué se metió? Y al otro día le dicen, no, yo pensé bien y a la final no. Miren lo que dicen, yo pensé bien. Miren que ahí dice, el córtex racional piensa. Es que yo pensé bien. Porque lo que sintió y lo que hizo era del límbico y del reptiliano, ¿cierto? Entonces ahí llegó ese racional. De ahí la importancia de que podamos estar haciendo un seguimiento y que podamos estar haciendo un acompañamiento bien profesional para que las personas puedan tener un poco más de tranquilidad y cuando llegue ese cerebro racional a pensar y a ser inteligente, pues podamos tener otras herramientas de ayuda para las personas que están iniciándose con nosotros. No sé ahí, Ginny, si te contesté un poquito lo que me estabas preguntando arriba sobre los ejemplos. Bueno, acá ya les voy a mostrar un cuadrito bien chévere que nos va a aclarar un poquito más de pronto.
Entonces aquí habla de los tres, no, David, sí, David, gracias. Entonces dice, los tres niveles del cerebro. Miremos pues, entonces, en esta parte de la izquierda está la región. Entonces dice, bueno, dice región cerebral, responsable de qué, cuándo es feliz, listo, y cuál es el papel evolutivo que tiene. Entonces miremos esa región cerebral, vamos a hablar del neocórtex. Entonces, ¿qué es eso? El racional. Dice, cerebro mamífero con pensamiento. Listo, ese es el con pensamiento. Es el neocórtex. Listo. ¿Es responsable de qué? De la percepción sensorial, de razonamiento espacial, de la generación de órdenes motoras, de todo eso. ¿Cuándo es feliz? Cuando aprende, cuando está anticipando una recompensa futura, cuando conecta con el propósito. Ahí es feliz. Cuando se hace el inteligente y cree que es el inteligente. ¿Y cuál es el papel evolutivo? Dice, ese es el cerebro que ayuda a predecir. Entonces, cuando predice y todo sale bien, ese cerebro está muy contento y está muy inteligente, claro. Ahora miremos el otro, el cerebro mamífero, que es el consentimiento. Entonces, ¿qué es? El sistema límbico, el sistema emocional. ¿Es responsable de qué? Es responsable de las emociones, del aprendizaje, de la memoria emocional, de la espiritualidad. ¿Cuándo es feliz? Cuando siente confianza, cuando genera vínculos sociales, cuando es parte de una tribu. Ahí es feliz ese cerebro. ¿Y cuál es el papel evolutivo? Ese cerebro social tiene, el papel evolutivo que tiene es ayudar a sobrevivir a la comunidad. Ese es el papel evolutivo. Y ahora vamos a hablar del último, el cerebro reptil, el de los instintos. ¿Dónde está? En el tronco encefálico. ¿Cuál es el responsable de qué? De luchar, de huir, de alimentarse, de todo esto, de poder salvarse de los peligros. Ese es el reptiliano. ¿Cuándo está feliz? Cuando está tranquilo, fuera de peligro. ¿Y cuál es el papel evolutivo? Ese cerebro, el papel evolutivo que tiene es que es egoísta. Y como egoísta nos ayuda a sobrevivir individualmente. Ese es, porque ese es el cerebro de esos antepasados nuestros que luchaban por la sobrevivencia. Yo les tengo que contar una cosita. Acá vamos en el neurotips número 3. Neurotips son como 19. Yo hoy solamente voy a estar contándoles unos cuantos porque el tiempo, como dice el tema, el tiempo en televisión es muy rápido, lo mismo acá, el tiempo en estos entrenamientos se pasa volando. Entonces vamos a tomar unos cuantos y de pronto en otra oportunidad les cuento el resto, con seguridad. Bueno, entonces vámonos con el neurotip número 3. Y dice, la cultura cambia la respuesta. ¿Se acuerdan que ahora hablamos de la biología y todo eso? Pues bueno, acá les voy a contar un poquitín qué pasa con esto. Ahí arriba está el individuo. Entonces, cuando nosotros vamos a mostrar este negocio desde el individuo, pues entonces, ¿qué pasaría? Que nosotros no podemos basar una estrategia solamente por una persona. Nosotros tenemos estrategias generales y esas estrategias las vamos acomodando, ya depende de cada uno de los prospectos que nosotros podamos estar abordando. Pero hay una estrategia general. ¿Qué pasa con el tema de la cultura? El tema de la cultura depende de dónde vivimos, del país, si somos, por ejemplo, nuestra cultura latina es una cultura que dice, en nuestra cultura latina, el individuo que dice requiero ganar más dinero, pero son unos cuantos que pueden decir eso, no todos, no es la generalidad. Pero la cultura sí tiene una generalidad que dice tener amigos es mejor que tener dinero. ¿Por qué? Porque nuestra cultura latina tiene muy en cuenta como el parche, los amigos, el grupo, todo esto. Es más, ¿cómo será que en nuestra cultura, cuando una persona necesita dinero, en muchas ocasiones primero recurre a sus amigos y después al banco? Lo que no ocurre en otras culturas. No ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. La gente no va a ir a pedirle prestado al amigo, sino que va derechito al banco, no piensa en eso de los amigos y todo este tema. Por eso es importante nosotros saber a qué tipo de cultura nos estamos dirigiendo y que nosotros los latinos somos sumamente especiales, somos diferentes. Y está la última, que es la biológica, que era la que hablábamos ahora, que esa sí es generalizada, esa sí es de todo el mundo. Ahí hay dominación, control, libertad, poder, esa es la forma. Ahí es donde todos somos iguales porque ahí es donde funciona el cerebro reptil. Cuando hay esto, cuando hay dominación, control, libertad, poder, ahí se genera algo que se llama dopamina en nuestro cerebro y eso nos da tranquilidad y eso es lo que busca el ser humano.
estar como tranquilo, cero peligro, cero riesgos. Bueno, y entonces ahora vamos a ver este neurotip número 4 que dice, escuchar, interpretar y anular el miedo, ese es el negocio. Yo sé y todos sabemos, yo pues soy consciente que todos sabemos que allá afuera hay una cantidad de miedos, porque la realidad actual pues hace que tengamos miedos. ¿Cuál es el negocio? ¿Qué es lo que nosotros debemos pretender? Nosotros debemos pretender poder ofrecer una oferta de valor noble que pueda minimizar esos miedos. No nosotros trabajar a través del miedo, no, sino poder ofrecer algo que minimice el miedo. Ahí es donde la persona se puede quedar con nosotros. Este que hay acá es la pirámide de Maslow, pero Maslow hablaba era de las necesidades, pero aquí lo vamos a ver como los miedos, porque esas necesidades se convirtieron en miedos, ¿cierto? Miremos en la base. Sí, David, yo voy a hablar con Nuguito y Pili para que miremos cómo la podemos pasar. Yo se las paso a ellos y ya ellos entonces se las hacen llegar a través de los grupos de platinos y todo esto. Claro que sí. Bueno, entonces miremos pues esta parte de los miedos. Entonces miremos la base. En la base tenemos las fisiológicas, los alimentos, el agua, el aire, dormir, el vestido. Y les voy a dar un ejemplo. Imagínense ustedes el vestido. ¿Alguna vez una de las damas que hay acá la han invitado a una fiesta y ha dicho al esposo, no, mi amor, yo no puedo ir porque no tengo ropa para ponerme? A ver, que levante la mano la más valiente, que le haya pasado eso. Que haya dicho, no, yo no tengo ropa para ir a esa fiesta, o yo no tengo ropa para ir a ese evento. Esa. Ay, qué bueno que son solidarias conmigo, porque eso nos pasa y nosotros decimos, no, no tengo, pero ¿saben qué es? Es un miedo. Entre más grande, porque la verdad no es que no tengamos ropa sí tenemos, claro, ropa sí tenemos, pero ¿qué es lo que pasa? Entre más grande el evento, más grande el miedo. O sea, uno diría, no, yo no tengo miedo de eso, pero es que es algo reptiliano, es algo allá adentro en el cerebro que funciona así. Entre más grande el evento, más grande el miedo. Y entre más grande el miedo, más chiquito el closet. En la medida que el miedo se agranda por la importancia del evento, el closet se nos hace más pequeñito y más pequeñito. Entonces, imagínense, así funciona este tema de los miedos. Ese de ahí abajo, las fisiológicas, son como las básicas. Y luego está el miedo a no tener seguridad de vivienda, no tener seguridad en la parte médica, no tener seguridad en el trabajo, no tener seguridad en el tema de la jubilación. Ahí arriba tenemos la de pertenencia, no poder tener tranquilidad de estar con mi familia, de hacer parte de una hermosa familia, de hacer parte de un grupo de amigos, de tener una pareja, de hacer parte de mi grupo del barrio, de una comunidad. O sea, esos son los miedos que a nosotros nos rigen todos los días. En esta otra parte de acá arriba, de la autoestima, tener miedos con respecto a cómo me veo, a cómo luzco. Y en esta última, en la partecita de arriba que habla del ser, la del autodesarrollo, ahí están los miedos a no tener un nivel adecuado de educación en todas las áreas, a no tener un nivel adecuado en valores. Y saben una cosa, mejor dicho, es en un aplauso, porque nuestro negocio atiende las tres de arriba de una manera poderosa, de una manera potente. Uno puede estar atendiendo a corto plazo esas tres y a largo plazo toda completa. Entonces estamos ofreciendo la mejor de las herramientas como una oferta noble para minimizar los miedos en el ser humano. Esa es la oferta que nosotros tenemos a través de este negocio. Y miremos por acá, el neurotip número 5. En ese neurotip número 5 está el miedo al dinero y la negación a la riqueza. En ese miedo al dinero y a la negación a la riqueza, se me olvidaba una cosita. Se me olvidaba una cosita que hay atrás con el tema del miedo al rechazo. Bueno, pero ahorita se las cuento. Entonces, ese miedo al dinero y a la negación de la riqueza, ¿sabe qué pasa con eso? Con eso pasan muchas cosas, porque nosotros tenemos una cultura,
una parte genética. Miremos allá abajo el tema de los perceptuales. A nosotros nos enseñaron muchas veces y escuchamos por ahí de manera indirecta que decían, es que ese que tiene tanta plata, ese que se ve así, eso tiene que ser que es corrupto. Ese que está en ese carro, eso tiene que ser que es un narco, o será que es un traqueto, o quién sabe qué será, ¿cierto? Eso son cosas que se fueron quedando en nuestro cerebro y que empezaron a trabajar en contra de nosotros con relación a la riqueza y con relación al dinero. O miren esa parte religiosa que está ahí abajito, que decía que más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar a los reinos de los cielos. Pues imagínense una cosa de esas, entonces empieza a generarse en nuestro cerebro una impronta que dice que no debemos tener dinero, porque entonces no vamos a alcanzar el cielo. O por ejemplo esta otra que está ahí, que dice no, es mejor no tener dinero, o es mejor no ser exitoso, o es mejor no ser así de próspero porque voy a generar envidias y no quiero generar envidias. O miren esta otra ahí donde están estos indígenas. Esa impronta que nosotros tenemos, que claro, que vinieron, que estuvieron con los indígenas tratando de quitarles todo el oro, entonces muchos indígenas dijeron, no, mejor yo voy a hacer un hueco y voy a meter todo ese oro en un hueco para que no se lo lleven. Entonces, el hecho de tener ese oro y el hecho de estar en esa situación tan difícil se volvió como un rechazo a la riqueza, un rechazo y un miedo al dinero. Entonces, imagínense en todas esas cosas que empiezan a pasar en nuestras vidas y todo eso que empieza a generar miedos en nosotros. Qué bueno que nosotros podamos hacer como una retrospección de nuestro negocio y podamos mirar y trabajar esos miedos. ¿Se acuerdan que ese fue el primero de los círculos que trabajamos al principio? Había un círculo que decía miedos y ser. Qué rico que miremos y podamos trabajar cada uno de nosotros en eso. Que podamos mirar cómo trabajar en los miedos que tenemos, qué tipos de miedos son los que nos paralizan, que no nos dejan seguir. Qué bueno. Ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, si nosotros le preguntáramos a alguien cuando le mostramos el negocio, ven, la persona dice, no, no, yo no tengo plata, no, yo no tengo tiempo, ven, cuéntame realmente, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo en este negocio? ¿Por qué no dices que sí? Entonces, si la persona te dice, a ver, ¿tú qué crees? ¿Será que de pronto tú le tienes miedo al rechazo? Si tuvieras miedo de que la gente te diga que no o que la gente te rechace, de pronto tú tienes miedo a eso, la persona se puede sincerar contigo y decir, ay, sí, la verdad, sí, ay, a mí me da como miedo eso, me da mucha pereza que la gente me diga que no o que la gente me rechace porque estoy empezando a hacer esto. Y que tú le puedas contestar y le puedas decir, pues sí, efectivamente mucha gente te va a decir que no, de pronto mucha gente te va a rechazar, pero ¿qué tal si yo te acompaño? Para que esos no se te conviertan en motivaciones. ¿Qué tal si yo estoy ahí compartiendo contigo ese momento para que ese no se vuelva más bien una herramienta para ti? Si yo te acompaño, ¿tú crees que podríamos mejorar ese tipo de sentimiento, ese tipo de miedo? Con seguridad que la persona te va a decir que sí. O sea, se va a tranquilizar porque sabe que no va a tener que enfrentar ese tipo de cosas ella solita. O sea, si nosotros podemos indagar un poquito en el miedo, no solamente nuestro, sino de las personas que están alrededor nuestro. O sea, si podemos ahondar un poquito en el miedo movilizador de nuestro negocio, ya sea el miedo para ingresar o el miedo para seguir. ¿Cierto? Porque muchas personas en los 3 primeros meses ya están desistiendo. ¿Por qué? Porque afloran los miedos. Para que así, conociendo cuál es ese miedo, podamos descubrir el antídoto y podamos empezar a trabajar por ese yo quiero vivir sin miedo, yo puedo vivir sin miedo. Que podamos reconocer cuál es el miedo de esa persona que está a punto de tirar la toalla, porque muchas veces, y ahora nos dimos cuenta con el tema de las renovaciones, muchas personas en este momento ya no están en nuestros mapas. ¿Con cuántas de ellas hemos hablado para preguntarles, ve, contame por qué decidiste no seguir, qué es lo que te genera tanto susto, qué es lo que ya, por qué, cuál es el motivo, porque realmente a mí me hubiera encantado que siguieras en este equipo? Porque ahí podríamos descubrir una cantidad de miedos, que pudiéramos encontrarnos con esos socios, charlar, comer, escucharlos, ¿cierto? Hacer ese tipo de cosas para que ellos puedan contarnos. Ahí podríamos trabajar un poquito más del tema de controlar esos miedos. Y vamos a hablar por hoy de este último, que es el neurotip número 6. Dice neuroconectores colectivos. Las 3 cosas que más le interesa a la mente humana.
¿Cuáles son las 3 cosas que más le interesan a la mente humana? El alimento, la guarida y la educación. Estoy hablándoles del cerebro reptil. ¿Con qué se compara lo del alimento? Pues con la mamá, ¿cierto? La mamá, la que siempre estaba pendiente del alimento, de que uno estuviera bien, que uno no le faltara nada. Ese es como el significado de alimentos. Guarida, uno podría compararlo como con el papá que está pendiente de que viviera casa, de que estuviera uno bien, protegido. Y educación, hace tiempo la educación estaba como a cargo de los abuelos, digámoslo así. ¿Por qué? Porque uno podía charlar con los abuelos, le contaban historias, le enseñaban cosas y todo eso. Eso ha cambiado mucho y pues ahora la educación está a cargo de Google, de YouTube y todo esto. Pero esos tres son conectores colectivos, o sea, para todo el mundo que están funcionando en ese cerebro reptil. ¿Qué es lo que nosotros debemos procurar? Nosotros debemos procurar porque podamos ofrecer este tipo de cosas, podamos ofrecer desarrollo personal y profesional, que podamos ofrecer autonomía. O sea, cuando a una persona tú le demuestras este negocio y le puedes hablar de que a través de este negocio se puede tener un desarrollo personal y profesional de manera poderosa y de un alto alcance, esa información le puede llegar. Si le puedes decir que a través de este negocio tú vas a generar autonomía, eso le puede llegar. Si le puedes decir que a través de este negocio va a estar orgulloso de su tribu, que va a pertenecer a una tribu, a un equipo, a una familia y va a estar orgulloso de su familia, eso lo va a hacer quedar. Si va a tener una percepción de retribución, no estamos hablando de un dinero en específico, sino que la persona se vea bien retribuida, eso va a hacer que se quede esa persona. Si nosotros podemos ofrecer eso, la gente se queda con nosotros. Prospectos nunca van a faltar. ¿Por qué? Porque la lista es interminable. Insistir ya no es necesario. Podemos hacer un negocio de una manera profesional con la información que nosotros estamos recibiendo. Eso es lo que podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es aventurarnos a hacerlo bien, a controlar nuestros miedos y aprovechar todo lo que nos da nuestro equipo y poner en marcha tantas cosas que nos han enseñado y tantas estrategias que nosotros hemos venido puliendo y que hemos venido manejando. En definitiva, mis amigos, yo sí les quiero contar que no es sencillo. ¿Por qué? Porque nuestra zona de confort, esa cotidianidad, eso que conocemos, eso es como lo que nos mantiene ahí atrapados. Y si fuéramos a hablarlo en materia como de medida, podríamos decir que en eso uno se gasta 2 kilobytes, en ahí, estar en esa zona de confort, en lo que conocemos. Pero cuando ya entramos en etapa de aprendizaje, que es como lo que estamos haciendo hoy, estamos aprendiendo, vamos a seminarios, vamos a eventos, vamos a todo eso, ahí gastamos 4 kilobytes. Y cuando nosotros ponemos en práctica eso que aprendemos, estamos gastando 8. Entonces, imagínense, mi invitación es a que nos gastemos esos 8, haciendo lo que hay que hacer, llevando el aprendizaje a la acción específica. Y no me puedo ir sin decirles algo especial. Hay algo de educación que es lo que se avecina, que es nuestras convenciones. Para muchas personas las convenciones van a estar entre febrero y marzo. Para todos en la sala, las convenciones van a estar entre febrero y marzo. No escatimemos ningún esfuerzo en llevar muchas personas a la convención. Esta convención es la que le va a abrir la mente a todos ellos y va a ver que estamos mostrándoles un negocio espectacular, que hacemos parte de una tribu sensacional, que nosotros aquí podemos ofrecer eso de lo que acabamos de hablar. Y con seguridad que esas personas nos van a agradecer toda la vida, porque se van a quedar con nosotros, porque les estamos hablando de una manera honesta, clara y responsable. Empeñémonos en llenar listas de muchas personas que vayan a la convención. Una convención hace que haya transformaciones, una convención hace que te quedes en este negocio y que te quedes para disfrutar todos los beneficios y todas las bondades. Una convención hace que estés relacionado con gente maravillosa. Hoy vámonos con esa idea de que vamos a llenar esas convenciones, de que vamos a tener mucha gente. El crecimiento en tu negocio depende de cuántas personas entran a la convención. Yo sé que acá hay muchas personas que están soñando con nuevos niveles este año, de irse en plata, platino, esmeralda, diamante y muchos más. Pero muchachos, el paso a seguir es llenar las convenciones. Esa va a ser la última de las tareas que hoy les dejo.
llenemos esas convenciones, cojamos hojas y empecemos a llenar los renglones, contémosle a todo el mundo que estamos haciendo algo profesional, algo para esta nueva economía, este marketing social que atiende lo que va a pasar en este futuro, en este presente y en este futuro. Llenemos las convenciones, vamos con toda, reforcemos este equipo y comercio necesita muchos diamantes, esmeraldas, platinos, mucha gente a reventar todas las calificaciones y lo podemos hacer a través de una convención. Entonces, no me queda más que decirles que son un equipo, una clase sensacional, todos súper juiciosos, espero haberles aportado algo y pues nada, un gran abrazo, un beso y se les quiere mucho. Chao.